Muy buenas noches, queridos amigos. La verdad que hacía tiempo que les echaba de menos. Volvemos a arrancar en este año 2025 La Ventana Indiscreta en Distrito TV y estas semanas, primeras de enero, realmente estamos preparando la visita a la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, del número 37, Donald Trump, y allí estuvimos La Ventana Indiscreta y ahora les voy a contar con todo lujo de detalles lo que pasó en ese acto político de Donald Trump unas horas antes de esa toma de posesión. Lo que pasó en la toma de posesión, estuve desde el principio hasta el final, tuve muy cerquita, a escasos metros, a Donald Trump y a su mujer y a todo su equipo. Realmente les puedo decir que el Capital One Arena, el recinto donde se nos acomodó alrededor de unas 22.000 personas, aunque había colas hasta 200.000 personas que no pudieron entrar, estaba absolutamente abarrotado de gente que había ido a dar su enhorabuena y el apoyo al nuevo presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, y les cuento, les confieso que durante estas semanas, antes de volver a La Ventana Indiscreta, quiero dar las gracias a muchos ciudadanos españoles que me han ido parando por la calle en sitios insospechados, como en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en American Airlines. Antes de tomar el vuelo a Washington me dijeron gracias por el trabajo que está usted haciendo, o en la Mesa del Gallo también un ciudadano me dijo usted entra todos los sábados en mi casa con La Ventana Indiscreta. Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo, pero incluso hasta en las rebajas de Zara, las empleadas con las empleadas también me han dicho yo sigo su programa y la hemos reconocido. Es decir, en cualquier momento La Ventana Indiscreta podemos ser sorprendidos también por el público. No solamente nosotros sorprendemos, sino también nos sorprenden a nosotros. Bueno, les tengo que confesar en esta editorial, la primera del año 2025 en este programa, que si me fui preocupadísima por la situación de España a Washington, he venido doblemente preocupada. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque en las diferentes entrevistas que he tenido, que iremos dando paso también en este programa y por supuesto más adelante en programas sucesivos, he tenido contacto con miembros del Partido Republicano, he tenido contacto con miembros del Partido Demócrata, he estado en un edificio donde los congresistas reciben directamente a los ciudadanos, no hay que esperar cola ni pedir cita. Yo entré en ese edificio y estuve en varios despachos de congresistas, te reciben sobre la marcha, no te ponen ningún tipo de traba, y realmente les tengo que contar que España es como si no existiera en Estados Unidos, como que no puntuamos para nada, no se conoce prácticamente a los políticos españoles, no se sabe prácticamente qué está pasando en España ni qué nos preocupa a los españoles, nadie habla de Pedro Sánchez, o sea, es como si no existiera, se menciona ligeramente por los casos de corrupción de Pedro Sánchez o de su gobierno, que han saltado, por supuesto, al continente americano, pero casi no tienen en cuenta nada de Pedro Sánchez, pero igual pasa con el resto de los políticos españoles. Y esto también lo digo por Santiago Abascal, que también me lo encontré antes de embarcar en el avión de vuelta en American Airlines de Boston a Madrid, o de Washington, Boston, Madrid, y a él iba pues en su asiento en primera clase y bueno, me sorprendió, ¿no? Verle por allí, pero también les puedo decir que cuando he preguntado a políticos de diferentes partidos por Vox o por Abascal, no sabían ni quién era ni lo conocían. ¿Con esto qué quiero decir? Que realmente la decadencia de la política española es un hecho en Estados Unidos. Es como si no existiéramos los españoles o España como un país emergente y como un ejemplo claro económico y político. ¿Y qué les voy a decir ya de las Islas Canarias o de Ceuta y Melilla? Eso ya sería como palabras mayores hablar de ciertas cosas en Estados Unidos, porque realmente no estamos en el mapa de la política internacional, ni para los americanos, pero también vamos a hablar hoy del Foro de Davos y vamos a hablar de Europa. Como siempre tengo voces autorizadas en este programa, vamos a hacer un análisis exhaustivo de este discurso de Donald Trump, de la cultura woke, y de todo lo que puede pasar a partir de ahora con expertos. Vamos a hablar también de lo que es la problemática del agua a escala internacional, los conflictos bélicos, y desde aquí también les voy contando lo que ha sido esta visita intensiva en estos últimos 4 o 5 días de mi vida en Washington. Les voy a pedir a los compañeros que me vayan pasando imágenes, porque quiero que lo vean. Son imágenes tomadas en directo por mí misma, son imágenes propias. Ahí tienen lo que sea el Capitolio de Washington. En el Capitolio estaba prevista la toma de posesión de Donald Trump, sin embargo se hizo a puerta cerrada, como saben. Ahí estoy en el Capital One Arena, fíjense, está todo absolutamente lleno.
estaban también las colas de la gente, las han visto tratando de entrar en este recinto, que es un recinto cerrado en el centro de Washington, donde realmente se celebra lo que es el seguimiento de la toma de posesión de Donald Trump el día 20 de enero, y posteriormente él acude a saludar a todo el público y a lanzar otro discurso que le estaban esperando durante todo el día. Les tengo que decir que los americanos son totalmente entusiastas de este presidente. Vinieron gente de todos los estados para apoyarle. Estas son las primeras damas de Estados Unidos y algunos trajes de época que los he ido también rescatando en el complejo de los museos Smithsonian, que es una auténtica maravilla, también como tienen en cuenta las culturas nativas y los indios americanos, también algunas joyas impresionantes también pude ver, Museo de Ciencias Naturales. Tienen unos museos espectaculares y gratuitos y abiertos durante todo el día. Monumento a Lincoln también, que es impresionante, la Casa Blanca, ahí la tienen. En pleno centro de Washington está la Casa Blanca, es decir, está vallada como ven, pero me contaron también algunos ciudadanos que esta es la biblioteca del Congreso, que este es un despacho impresionante. Ahí tiene el jardín botánico pegado al Capitolio con plantas de todo el mundo, incluso plantas medicinales. El museo masónico, hay dos museos masónicos en Washington, yo pude estar en uno de ellos. Ahí tienen una sala masónica donde se celebran las que ellos denominan tenidas. Ahí estoy en la cola esperando, como cualquier americano más. Estuve con ellos aguardando durante horas para poder entrar y ver tanto el acto político de Donald Trump como aquel día. Fíjense, esto eran colas kilométricas. O sea, Washington estaba totalmente acordonada, con un sistema militarizado y también con lo que es el despliegue policial impresionante. Ahí tienen a Pascal en el aeropuerto de Boston y pude captar esa imagen. Y bueno, pues estos son detalles de lo que es la visita que he realizado. Y también están ahí con César Vidal, que he sido corresponsal de César Vidal durante estos días, ha sido un auténtico honor. Bueno, qué decirles del discurso de Trump, ahora vamos a analizar con los invitados, pero sí que les digo que puntos clarísimos, como que va a haber solamente dos géneros a partir de ahora en Estados Unidos, solamente hombre y mujer. Les puedo decir que la cara de Biden, el expresidente Biden, era un auténtico poema cuando Donald Trump pronunció estas palabras. Les puedo decir que a la llegada tanto de Biden como de Obama como de Clinton, el abucheo fue generalizado por parte del público. Les puedo decir que cuando Trump habla de esas fronteras con México y que declara un estado de emergencia para que no sigan entrando inmigrantes de manera ilegal, pero además no solamente declara un estado de emergencia, sino que además dice que lo que tenga que ver con el narcotráfico a partir de ahora también se va a asociar al delito de terrorismo, también eso fue una auténtica hecatombe para lo que tiene que ver con las políticas llevadas por Biden. Les puedo decir que Donald Trump apuesta por el petróleo emergente de su propia nación y el gas, y va a reconstruir económicamente América, va a extraer estos productos naturales y él los va a exportar a otros países y va a cobrar unos grandes aranceles a cualquier otro país del mundo. Luego también vamos a analizar este tema, cómo va a ser la economía con Donald Trump a partir de ahora. Les puedo decir que no mencionó en su discurso ni en el Capitolio ni posteriormente en el Capital One Arena, para nada menciona Europa y por supuesto España, ya les digo que no existe. No mencionó para nada ningún posicionamiento frente a Europa, pero sí aviso navegantes. Dijo que, y ahí fue aclamado de una manera increíble por el público, dijo que no quiere participar en ninguna guerra, que no va a entrar en ninguna guerra y que el éxito de su política va a ser no tener nada que ver con ningún conflicto bélico. Aviso navegantes también por el conflicto de Rusia y de Ucrania. También hubo un momento emotivo. Recuerden que Donald Trump sufrió un atentado en julio del año pasado y un bombero voluntario arriesgó su vida para salvar a su familia de unos cuantos disparos que ahí se producen, pierde la vida en ese momento, y el primer acto homenaje en el discurso de Donald Trump en el Capital One Arena fue de honra y reconocimiento a este bombero asesinado cuando se produce el atentado Donald Trump. Es decir, los americanos tienen muy en cuenta a sus héroes sociales, los reconocen inmediatamente, y por otra parte tienen muy asociado lo que es el discurso de Dios y la patria, va de la mano todo el tiempo. Hubo momentos también muy sentidos, tanto en la toma de posesión del presidente en el Capitolio como en el Capital One Arena, donde todo el mundo guardó minutos de silencio, donde todo el mundo se puso a rezar. Hubo diferentes speeches por varios representantes de diferentes iglesias del mundo.
Es decir, se tiene muy en cuenta la fe, la religión, las creencias, y no está desligado de la política de los Estados Unidos, sino todo lo contrario, está íntimamente relacionado. También tenemos lo que tiene que ver con quitar una serie de etiquetas verdes, vamos a decirlo así, medioambientales, y Trump dijo que los coches van a poder conducir en América, sea el tipo de gasolina que usen. Esto también fue súper aclamado por parte de los americanos que estaban allí en ese discurso posteriormente a la toma de posesión, firmó las actas, fue también súper aplaudido, ¿no? Todo el equipo de él, tanto Elon Musk como sus propios hijos que estaban allí, como el futuro director del FBI también fue aplaudido en unas palabras también que pudo tener públicamente en el Capital One Arena. Se va a dar muchísima relevancia al FBI y a la policía a partir de este momento. Se quejaban de que había tenido menos relevancia en el mandato de Biden. Es decir, tenemos un montón de cosas de que hablar esta noche. Yo les estoy marcando algunos de los puntos de este discurso de Donald Trump, pero sí que vamos a arrancar ya la ventana indiscreta. Vamos a empezar con nuestros analistas que tenemos hoy de lujo y vamos a contarles lo que puede pasar a partir de ahora en este momento. Pero quédense con este dato, mis queridos españoles. Realmente es para que estemos preocupados en España por la situación que tenemos, tanto política, de corrupción, económica, a todos los niveles, y es importante destacar la escasa presencia que tenemos a nivel internacional y que eso es un gran perjuicio para todos nosotros. Vamos a arrancar el programa, como les comentaba al principio. Es un placer estar nuevamente con vosotros y ya saben, recuerden, somos el azote de los corruptos. Pues arrancamos. Ahora sí, la ventana indiscreta, empezando por mi izquierda, presento a uno de los invitados clave que tenemos esta noche, Juan Solaeche, rector de la Sociedad de Estudios Internacionales. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, María. Buenas noches. Buenas noches, y además un placer tenerte con nosotros porque eres experto en cultura woke, y de esto también se ha hablado mucho en Estados Unidos estos días, y hay titulares donde Trump ha dicho que literalmente va a cargarse la cultura woke. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado con muchas cosas, ahora las analizamos. Fernando Lobo, experto en recursos hídricos. Vamos a hablar también del posicionamiento en varios países del mundo con el conflicto del agua, que también es súper importante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, buenas noches, María, y cierto, es decir, el agua es un elemento que puede ser muy decisivo a la hora de, evidentemente, de las relaciones pacíficas o no entre países, y creo que vamos a poder explicar algunos de los conflictos que hay y el futuro que tiene. Muy bien. Y tenemos también a Carlos Puente con nosotros, que es analista político y económico, pero además fue un alto funcionario de la Unión Europea. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, María, por la invitación. Buenas noches y, sobre todo, celebrar la llegada de este año 2025, todavía infante, pero que está cargado de grandes aniversarios que seguramente comentaremos en este programa. Pues ahora lo vamos a comentar, por supuesto. Pues vamos a arrancar con Donald Trump, como no puede ser de otra manera, esta ventana indiscreta. ¿Qué análisis hacéis del discurso, no solamente la toma presidencial, sino todo lo que dijo después aquel día en el Capital One Arena y lo que ha seguido diciendo, por supuesto? Pendientes también estamos del foro de Davos. Bueno, recordemos que la victoria de Donald Trump ha sido una victoria histórica de los republicanos ante los demócratas. Más de 77 millones de votantes, de electores de Estados Unidos censados, le han votado, ¿no? Lo cual, unido a que tienen la mayoría en Congreso y Senado, y no olvidemos con un Tribunal Supremo de mayoría moderada o conservadora, le van a dar al menos estos 2 primeros años de legislatura casi poderes plenos para poder para poder implantar su programa. No han sido 100 medidas, han sido 200 medidas las que ha anunciado y que ha firmado en estas 24-48 horas. Yo eso me alegro mucho, porque aquí en España normalmente cuando suceden estas cosas se toman nuestros líderes 2 semanas o 3 semanas para recuperarse y tal, que no sé de qué se tienen que recuperar. En fin, esto es como si a ti te pagan por tu trabajo y ahora vas y dices que tienes que descansar, ¿no? En fin, es muy diferente, estoy contigo. España no miramos el ombligo desde Madrid, por decir la capital, pero realmente no somos nada. Cuando el presidente Trump, solamente como leve apunte, le pregunta a un periodista español, a Landete de ABC y COPE, le pregunta, bueno, presidente Trump, España y tal, y él dice los BRIC.
Y aquí enseguida empiezan a salir de estos corifeos de no sabe que España no solo... Claro que sabe que España no es la S de los BRIC, pero es lo que sí tiene es a España en el mismo grupo de los BRIC. Él no tiene la cabeza ni la mente para 200 países, él solamente tiene la referencia, como tú bien dices, tiene un problema y ese problema lo califica y lo clasifica y se acabó. Y desgraciadamente en estos momentos España, que ocupamos un sitio geográfico, pero no político en el mundo, pues nos tienen calificado entre los problemas del presidente Trump. Así es. Vamos a hablar también del tema del agua. Voy a enlazar con unas palabras también de Donald Trump en su discurso, y dijo que gracias a gestiones de los americanos, algunos rehenes de Gaza estaban siendo liberados. Fue uno de los momentos también donde todo el mundo se volcó en aplausos. Esto fue en su discurso inaugural y también Biden, lógicamente, se tuvo que levantar y aplaudir. Pero vamos a enlazar esta cuestión tan importante con el tema del agua, si te parece bien, porque ese conflicto continúa. Sí, efectivamente, estábamos hablando de los conflictos del agua, ¿no? Y son conflictos que, a ver, hay unos 198 países en el mundo, de ellos 153 países comparten ríos, comparten pantanos, etcétera. Pero de esos 153, solo 30 tienen acuerdos de colaboración, hasta un 90% de sus aguas. El tema de los conflictos de agua, y hablamos ahora del conflicto palestino-israelí, es decir, el agua, hay que tener en cuenta, es un derecho humano, evidentemente, desde 2010, proclamado por la ONU. El agua puede utilizarse en los conflictos de tres maneras, está clasificada de tres maneras: como un arma, como la víctima o como el desencadenante. Podemos hablar como un arma. Como un arma fue cuando, por ejemplo, la guerra de Ucrania, cuando las tropas rusas destrozaron una presa y el agua de esa presa barrió toda una zona. Es decir, es una parte que utilizas como si fuera un arma para barrer una zona. En el tema de Gaza puede ser la víctima, es decir, mira, el consumo medio de agua en un español, el año 2023, es de 131 litros. Antes del conflicto, por persona y día, antes del conflicto, los palestinos en Gaza tenían un consumo de unos 80 litros por ahí. El ejército israelí, desde luego con esto de la guerra, ha bombardeado paulatinamente y sistemáticamente todas las plantas de producción de agua potable, todas las plantas de tratamiento de agua residual, todas las redes de abastecimiento y saneamiento. Y luego hay otra cosa, es decir, lo poco que quedó, estos equipos funcionan con electricidad, pero hay grupos electrógenos, con lo cual la parte de electricidad estaba también machacada, no dejaban entrar gasolina, combustible, con lo cual no funcionan los generadores que provocan que las máquinas vivan, o sea, funcionen. Debido a esto, los palestinos han pasado a tener un consumo, un aporte de agua, y no todos los días, de entre 3 y 6 litros de agua. Yo me acuerdo de casos que han contado de familias que, por ejemplo, el chico era 27 años, inválido, paralítico, con su madre que era ciega, y con todo el desastre que había no podían salir, no podían asearse. Es decir, eso es una muestra de lo que el agua se utiliza como víctima, es decir, cuando estás destrozando todo. Y otra cosa, muchas veces la autoridad palestina, cuando iba a reparar fugas en las redes de abastecimiento, evidentemente, tenía que avisar al propio ejército israelí y decirle, oye, vamos a estar en esa zona arreglando estas fugas. Aún sabiendo eso, ha habido bombardeos sobre esa zona y se han cargado incluso a los operarios que estaban trabajando. Es decir, son los usos del agua que según cómo lo hagamos, y aquí viene y tomamos el concepto de la diplomacia del agua, nos sirven para que un país pues tenga progreso, tenga paz, tenga estabilidad y evidentemente crezca, como decíamos, de una manera sostenible. Muchas gracias por este primer análisis. Nos vamos también con Carlos Puente, análisis de Trump. Estamos abriendo una ronda de primeras impresiones y ahora ya vamos a entrar en profundidad. ¿Qué te parece? ¿Va a haber un cambio político real? ¿Cómo le afecta a Europa también este nuevo presidente de Estados Unidos como experto en temas europeos? Bueno, pues en primer lugar, el presidente Trump es el segundo presidente que ocupa por segunda vez el poder en Estados Unidos. Solamente hubo un precedente, entonces
él fue el 45º y el 47º presidente de los Estados Unidos. Yo creo que Trump, que a pesar de esta idea que tienen, sobre todo en Europa, de que el señor Trump es una persona como si fuese ignorante, tal, pues no lo es. Es una persona que procede del mundo de los negocios. Y el mundo de los negocios es un mundo real. El primer mensaje que ha lanzado a Europa es en el momento de las invitaciones que ha cursado a los dirigentes europeos. No ha invitado a todos, ni siquiera a la presidenta de la Comisión Europea. Y aunque no ha acudido el presidente, el señor Orbán, sí que estaba invitado. Por lo tanto, este es el primer mensaje. Pero es que además ya ha advertido que por una parte está lo que es el ala de la defensa y otro el de la cooperación económica y comercial. Europa, la Unión Europea, es una gran potencia comercial y eso lo saben precisamente los hombres de negocio norteamericanos que ven muchas veces con dificultades cuando tratan de entrar en el mercado único, el llamado único, pero que tiene algunos problemas y que por esa razón hay obstáculos en ese trasiego comercial que debería ser mucho más fluido. Pero es que además hay una serie de problemas que existen entre ambas partes. Hay sectores como es el de la aviación, es decir, por ejemplo, lo que se conoce como las ayudas estatales. Hay sectores en los que se ayuda, en Estados Unidos también lo hacen, en Europa también, y son puntos conflictivos. Por lo tanto, es un aspecto de tipo comercial y que eso solamente se solventa negociando. Pero ya ha advertido que puede incluso imponer unos aranceles, que el arancel, lo saben nuestros oyentes y que nos están viendo, es el arma comercial que tienen los estados precisamente para ajustar la economía, el balance de la economía entre grupos económicos. Y luego, pues, el tema de la OTAN, pues, ha advertido en sucesivas ocasiones que la defensa debe ser un problema autónomo. Y el problema autónomo consiste en que debe haber, digamos, una cooperación, una financiación, como pasa con todos los proyectos. Otra cosa distinta es que, en definitiva, quien en realidad establece las normas, pues es Estados Unidos. Pero el segundo de a bordo, ahora mismo, pues está el señor Rutte, el neerlandés Rutte, pero suele ser europeo. Por lo tanto, es un mensaje que ha enviado a Europa. Hay una reacción inmediata. Por una parte, la Comisión Europea, en temas comerciales, oponiéndose al problema que puede plantear la elevación de los aranceles, y por parte de la OTAN, pues es que hay una reacción en cadena para restablecer el eje franco-alemán. Y esto es donde estamos en este momento. Pues gracias por esta primera ronda. Compañeros, ¿os parece? Vamos a introducir en este debate también, que lo va siguiendo muy de cerca, Gabriel Araujo, nuestro perito judicial informático del programa. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Buenas noches. Te echamos de menos en el programa, pero no podías faltar, por tanto, menos mal que tenemos la tecnología para que nos cuentes también tu valoración de este nuevo presidente de Estados Unidos, 47 presidente, aunque ha habido 60 tomas de posesión, y me gustaría que hicieras un análisis de lo que pasa realmente con TikTok bajo tu experiencia profesional. Bueno, en lo que tiene que ver con la investidura de Trump, hemos seguido muy de cerca las informaciones que estabais enviando tanto tú como Jesús Ángel, y bueno, realmente hemos disfrutado de ese momento y de esas primeras medidas que realmente han caído como un jarro de agua fría sobre el mundo woke, sobre todo en lo que respecta al reconocimiento únicamente de esos dos sexos dentro de lo que tiene que ver con el ámbito jurídico de Estados Unidos, y también la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que fueron las dos, digamos, medidas que más fuerte golpearon en todo el mundo, ¿no? Y por otra parte, bueno, hemos comprobado ahí que Pedro Sánchez se quiere erigir en la internacional
de izquierda antitrumpista, ¿no? Y bueno, le queda grande todo, le queda grande el gobierno, le queda grande el Partido Socialista, y imagínense si le queda grande esa alternativa que quiere liderar a nivel internacional. Como estaba siguiendo puntualmente lo que estabais comentando con respecto al papel de la marca España en el mundo, lamentablemente en horas bajas, sabemos que esas horas bajas son precisamente por la pésima gestión gubernamental de Sánchez. Él es el único culpable de esa falla reputacional de nuestro país, y qué duda cabe que es un esperpento que este personaje quiera elegirse en el líder de algo. Realmente él es un autócrata, realmente está erigiéndose el mando en España a fuerza de decretazos. Cada vez tiene menos apoyos y me parece que le queda muy poco, teniendo en cuenta que ha convocado esa licitación para la papelería electoral que acaba de licitar esta misma semana, y sin ninguna fecha aparentemente en vista de fecha electoral, pues llama muchísimo la atención y se ve que ya está midiendo los tiempos. Con respecto al tema de TikTok, significar simplemente que, bueno, estuvo temporalmente inhabilitado en Estados Unidos. Yo lo pude eso incluso comprobar con una VPN, que es una red privada virtual que nos permite simular localizaciones en otros países, y efectivamente cuando se erigió esa suspensión por la decisión del Tribunal Supremo, esas horas sí que estuvieron inhabilitadas la aplicación para los estadounidenses, no obstante con un mensaje bastante curioso, y era que esperaba que efectivamente asumiera Donald Trump la presidencia para ponerse a trabajar inmediatamente y restituir este servicio, como así ocurrió. Así que la aplicación ha sido emplazada por el propio Donald Trump a por lo menos ceder el 50% del control de la aplicación a alguna firma estadounidense. Incluso Elon Musk se ofreció a comprar parte del accionariado, lo que tiene que ver específicamente en Estados Unidos, porque la excusa aquí, María, que se esgrime es la seguridad de los datos de los usuarios, porque la propietaria ByteDance pues tiene muchísimas evidentemente conexiones con el gobierno chino, y digamos que instrumentalizando la excusa de la protección de los datos estadounidenses se ha llegado a cabo esta prohibición. No obstante, no debemos engañarnos, y realmente aquí lo que subyace son unos intereses comerciales específicos por la hegemonía dentro de las redes sociales, en los cuales TikTok tiene una cuota de mercado muy, muy significativa y le está comiendo el terreno a otras tecnológicas norteamericanas, como es el caso de Meta o de Google, ¿no? Vamos con dos noticias de España que querías comentar en el programa porque te parecen de suma relevancia. Vamos a abrir ese paréntesis y los telespectadores van a entender enseguida por qué las comentamos contigo. Pero fijaos, dentro de la importancia de lo que estamos hablando en este momento, cómo queda los españoles con lo que vamos a contar ahora, en la línea, ¿no?, de lo que estamos diciendo esta noche en La Ventana Indiscreta. Pues una llamada, ¿no?, de Víctor Daldama, que está imputado por varios casos, como saben, interceptada por la UCO de la Guardia Civil, para pedir un patrocinio a un directivo del Real Madrid. Cuéntanos, Gabriel, porque te parece muy importante esta noticia, y decías que ha pasado un poco de puntillas, pero que realmente tiene muchísima importancia. Sí, entiendo humildemente que esto es de vital importancia, María, porque orbita en torno a ese asalto a Telefónica, que es una tecnológica que sabemos de vital importancia, estratégica desde el punto de vista técnico para España, y también desde el punto de vista electoral. No podemos olvidar el papel preponderante que juegan las tecnológicas, en este caso tanto Indra como Telefónica, en el proceso estrictamente electoral. Quiere decir entonces que Mark Mutra antes y ahora tienen el poder técnico absoluto sobre todo el proceso electoral, y esto realmente es muy importante de cara a lo que se viene, como comentaba antes, con esa licitación de las papeletas del material electoral, y al mismo tiempo viendo que se pudiera estar manejando o barajando algún tipo de maniobra como la que ha perpetrado Maduro, que le ha salido muy bien, y esto realmente es muy preocupante precisamente por el camino que está marcando a todos los que tienen este mismo perfil
psicopático y autocrático también, ¿no? Este es el problema, que Maduro está siendo inspirador para todos estos sátrapas, así que esto es muy preocupante, este movimiento de asalto a Telefónica, y fíjense, amigos, que en esta conversación que tú muy bien apuntabas y que está precisamente en la UCO, detectado en el informe de la UCO, figura un señor que se llama Carlos Ocaña, que es precisamente el consejero de Telefónica en representación de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participación Industrial, o sea que es parte del Estado allí, ¿no? De ese porcentaje que tiene el Estado, representante directamente de Sánchez. Bueno, pues este señor Carlos Ocaña aparece en este informe de la UCO, de la Guardia Civil, precisamente en torno a una llamada de Carlos de Aldama, que estableció un contacto a través también de un empresario petrolero norteamericano, que aparece en el informe como en el nombre de Hugo, y bueno, intercediendo en este sector del petróleo y de la energía en Texas, bueno, para un proyecto de instalación de pantallas para establecer un skyline para el Real Madrid. O sea que realmente tenemos aquí esta otra vertiente, ¿no?, futbolística. Aldama, recordemos que ha sido el presidente del Zamora, así que otra vez el tema futbolístico y el tema del petróleo, específicamente en este caso el tema de los hidrocarburos, toma esta especial relevancia, y tratándose de Carlos Ocaña, que además es el coautor de la tesis plagiado con Sánchez. O sea, que este señor, Carlos Ocaña, realmente es la mano derecha, no solamente de Telefónica, sino en absolutamente todo. Es coautor de esa tesis plagiada, con esas 160 líneas de copia y pega que hicieron los dos, tanto Sánchez como Carlos Ocaña, que se conocen por lo menos desde hace 20 años, ya de año 2004, tienen esos primeros contactos. Este señor Carlos Ocaña, como digo, esta mano derecha y este representante de Sánchez dentro de Telefónica, estuvo también en el gabinete de Zapatero, estuvo de jefe de gabinete con el ministro Miguel Sebastián, el ministro de Industria, recordemos que también estuvo en el Departamento de Comunicaciones con Rodríguez Zapatero, en fin, que forma parte de la familia socialista de hace por lo menos 20 años. Por tanto, creo yo que la aparición de este personaje, repito, consejero de Telefónica, en esta trama de los hidrocarburos, me parece que, sinceramente, María, levanta aquí una alerta importantísima por las implicaciones realmente a nivel de corrupción que pudiera haber con este consejero de Telefónica, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel, como siempre, por todo lo que has puntualizado aquí esta noche en La Ventana Indiscreta. Tomamos buena nota de ello. Vamos a seguir con el análisis esta noche de Trump y de todo lo que pueda traer, pero como siempre es un auténtico honor tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias y un saludo a todos en el plato, a todos los amigos. Muchas gracias, Gabriel Araujo. Pues vamos a continuar porque fíjense, ¿no?, lo que estábamos comentando de la relevancia, ¿no?, de los temas en la mesa, lo que acaba de contar Gabriel Araujo también es muy importante, pero claro, el desfase que hay de políticos, bueno, pues que un simple comisionista como Aldama tenga este poder relevante dentro de un gobierno, es que esto sería impensable en una administración como Trump, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que la trama de Aldama no es una trama nueva. Es decir, esto no se puede montar en una legislatura del 2018, que es cuando entra Sánchez al gobierno. Yo creo que por la red de contactos, la agenda que tiene Aldama, esto viene de mucho más atrás. Sí es cierto las declaraciones que ha hecho estos días pasados Aldama, diciendo que él ha visto pantallazos donde aparece por $6 millones Begoña Gómez, Marichus Montero. Sí, lo que pasa es que no quiero decirlo por Hacienda. y la mujer de Zapatero. Todo esto viene a indicar que esto es una trama que viene de largo. Nadie aparece de la noche a la mañana, que te acabo de presentar en la barra de un bar y yo me voy a meter gobierno, presuntamente, me voy a liar contigo, que acaban de presentarme en la barra de un bar, a hacer negocios por miles de millones de euros. Esto no, yo creo que esto es una trama profunda de Ferraz. Creo que es una trama organizada que se ha ido heredando. De hecho, como bien acaba de decir Gabriel Araujo,
Es decir, vemos gente que está situada en los puntos claves, pero que ya viene de una trayectoria de gobiernos anteriores socialistas, y no en el gobierno central, sí en los gobiernos autonómicos. Y por tanto, bueno, no sé, yo creo que siempre hay tramas. En Estados Unidos pues también las hay, como todo. Está el negocio del cambio climático, donde vive mucha gente de eso. Está el negocio de los transgénero, que mucha gente vive de eso. Y que, bueno, lo que tenemos que esperar a ver es cómo deja el presidente Trump a su salida dentro de 4 años, porque esta vez sí o sí ya no puede volver a presentarse a la reelección, a ver cómo deja las estructuras del Partido Republicano en el gobierno. Sí, así es. No sé si quieres comentar algo, si no vamos a pasar a Carlos, en relación a que hemos tocado, ¿no? Un poco de perfil, pero como siempre, ¿no? Dando en el clavo en este programa, la corrupción que hay en España. Con tu experiencia europea, ¿realmente España también cómo es valorada de cara a las instituciones europeas? Porque además tenemos varios imputados por temas de un uso indebido, ¿no? de fondos europeos, es decir, que no pasaríamos para nada el examen, ¿no? de la Unión Europea. Hay que reconocer que la corrupción no es un monopolio español. Desgraciadamente, en Europa, en varios países, se han dado numerosos casos también de corrupción gubernamental. Siempre, incluso, se habló del caso a nivel del Parlamento Europeo. Lo que pasa es que en Europa Central, porque hay que dividir la Europa Central y del Norte con respecto a la Europa del Sur, pues es que eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias, porque corrupción no es solamente robar, corrupción es mentir. Recientemente, yo resido habitualmente en Viena y, como saben todos ustedes, el señor Kurz tuvo que presentar, el canciller tuvo que presentar la dimisión, no por robar, sino por haber mentido ante un comité. Es decir, que son cuestiones tan diferenciadas, tan diferentes, que es que estas cuestiones que suceden aquí no se dan en otros países. Pero, volviendo a España, es que, lamentablemente, aunque no, insisto, no es solamente el monopolio de un ideal político, lo cierto es que en la historia española se ha dado más en la izquierda, en el partido que ha gobernado más tiempo, que es el Partido Socialista. ¿O es que no nos acordamos del caso Rumasa? Es que eso fue con el gobierno del señor González, el primer socialista que ocupó el gobierno en España en el periodo democrático. Es que la corrupción efectivamente arranca con el expresidente Felipe González. En España empezamos a conocer los primeros casos. Así es. Y sobre todo que además lo que pasa es que se modifica la defensa jurídica desde el momento en que la elección de los jueces se modifica en contra de lo establecido en la Constitución. Por lo tanto, no es algo nuevo, pero va ligado más a los gobiernos socialistas, aunque no es un monopolio de esta ideología solamente. Continuamos con el análisis de la noche. Vamos a hacer otra vez una ronda. Hablamos de cultura woke. ¿Cómo va a quedar la cultura woke con este nuevo presidente? Donald Trump. Bueno, en principio yo creo que está en la UBI. Hay que tener mucho cuidado porque los demócratas están mal heridos, pero no están muertos. Es decir, los demócratas son gente muy preparada, son las grandes escuelas de negocio, las grandes universidades de la Ivy League, los que se enfrentan, los que detentan ese pensamiento utilitario, ¿no? ese marxismo líquido que se llama, ¿no? Entonces, desmontar a nivel de Estados Unidos, con el apoyo de Europa, todo lo que es el cambio climático, las energías verdes, el transgénero y demás, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Es decir, Trump tiene un camino duro por delante. En el tema, además, transgénero, no olvidemos que a lo largo de muchos años ya se han autorizado documentos institucionales, documentos gubernamentales, donde se ha autorizado ese cambio de transgénero, que ha ocasionado causas, ha originado nuevo estatus personal, y eso de la noche a la mañana no te lo puedo quitar porque el derecho no puede ser retroactivo, con lo cual vamos a ver en los tribunales muchísimas causas. En algunos estados, por ejemplo California,
Vamos a ver cómo el gobernador de California puede aprovechar este tema, esta bandera de woke para la defensa, sobre todo, que allí es un poco el paraíso de LGTBI, lo que es Los Ángeles, San Francisco y tal, y vamos a ver francamente luchas importantes que van a repercutir no solamente en Estados Unidos, que va a ser el escaparate, sino desde Europa aquí, que le está apoyando con nuestro líder internacional mundialmente conocido en defensa del mundo woke. Volvemos al tema del agua también. Has hablado del conflicto del agua y además lo has explicado muy detalladamente, ¿no? Como víctima o como arma arrojadiza. Es muy interesante el planteamiento que haces. ¿Qué más lugares del mundo conoces que estén en conflicto en este momento con el agua y que sea importante destacar para que la gente sepa qué está pasando con el agua? Pues mira, hay que decir una cosa, hay que dar primero unos datos, y es decir, es que ahora mismo somos aproximadamente unos 8.100, más o menos, millones de habitantes en el mundo, y aproximadamente unos 2.100 no tienen ahora un acceso a un agua potable de manera regular, gestionada y todo eso, es decir, casi la cuarta parte. Y unos 3.500 no tienen acceso a un saneamiento digno. Estamos en 2025, empezando, como decía Carlos. Para el 2050 podremos llegar casi a los 10.000 millones de personas. Ahora mismo hay unas 33 megaciudades en el mundo, es decir, ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Para el 2050 se espera que hayan pues 50 y tantas. Esto va a requerir una serie de recursos y de buena gestión que ahora mismo muchos sitios todavía no tienen. Y de aquí me voy a la parte problemática. La parte problemática, por ejemplo, el agua como conflicto. No ha habido todavía, hay que decirlo, documentadas guerras de agua como tal. Sí que ha habido conflictos. Siria. En Siria, en 2010, además que Bashar al-Assad ha salido pitando hace unas semanas, en Siria, como decía, en el 2010, el 92% de la población urbana 98, de la población urbana tenía acceso a agua potable y el 92% de la rural. En 10 años han bajado a la mitad. Ahora mismo las infraestructuras de agua solo son un 40%. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona migraciones. Más de 7 millones de sirios han huido del país, de los cuales 5,5 están en países limítrofes. Claro, genera descontento, es decir, genera pobreza. Genera, como digo, lo que hablamos últimamente tanto de soberanía alimentaria, es decir, esta soberanía alimentaria, que es lo que hace que un país sea fuerte y no dependa del exterior en términos alimenticios, esto depende del agua. Entonces, claro, se dice incluso que este descontento social ha sido, entre otras, evidentemente, una de las cosas que ha provocado un caldo de cultivo que animase a la gente a que Assad se fuese. Pero tenemos otro conflicto también. En ciernes, hace poco, en Navidades, hubo un aviso de Egipto, es decir, la presa del Renacimiento, el Nilo. La presa del Nilo, como todos sabemos, recorre 11 países, pero principalmente es Etiopía, que ha construido la presa, 4.500 millones de dólares, en una presa que se empezó a construir en el 2011, tardó 10 años y en 2023 ya se ha llenado en su capacidad de agua, capacidad que son 70.000 hectómetros cúbicos. Para darnos una idea, la presa más grande de España es la de La Serena, en Badajoz. Tiene 3.200 hectómetros, es decir, caben 22 presas de esas en el Renacimiento. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esa presa controla el agua de lo que llamamos el Nilo Azul. El 86% del agua que recibe Egipto viene del Nilo Azul, es decir, está controlada por esa presa. Hubo problemas, hubo amenazas en la construcción de esa presa. ¿Por qué? Porque lo que decía entonces el presidente egipcio fue: si tú me cortas el agua, Egipto se me muere. Porque los agricultores, el 80% de la población vive de eso. Entonces, claro, lanzó incluso un aviso de decir: si haces esto, mando a los aviones. Yo sinceramente no creo que lo llegue a hacer, porque ya hay conversaciones en ese aspecto. Hay que tener en cuenta que hace muchos años, en los primeros años del 1900, hubo una reunión entre Egipto y Sudán para tratar el tema del agua, y Egipto decía que tenía derecho sobre el cauce del Nilo. Pero claro,
si tratas un tema de agua, pero resulta que el principal, digamos, actor invitado o estrella, que es Etiopía, no está presente, pues no vale de nada. De hecho, Etiopía no reconoce esos convenios porque dijo, yo no estoy presente. ¿Qué pasa? Esa presa sirve evidentemente para producir electricidad. Es decir, la mitad de la población de Etiopía vive casi a oscuras. Esto es muy serio, hablamos de la mitad. Y hablamos de una población de aproximadamente 130 millones de habitantes, que no es poco. Entonces, claro, Egipto son 101. Egipto gasta el triple de fondos en armamento que Etiopía. Pero aún así, es decir, que podría darse un caso. Es una posibilidad, pero no es probable. Hablamos de la diplomacia del agua. Al final, la diplomacia del agua, como decía antes, hay 153 países en este mundo que lo que están es compartiendo ríos, compartiendo fronteras, y se pueden arreglar las cosas hablando, sabiendo que el agua es un recurso mundial. Como decimos, el agua es un derecho humano y no hay ningún país que pueda seccionar, cortarle el agua a otros, como te puedo contar más adelante. Queridos amigos, después de este testimonio demoledor de Fernando Novo, este análisis, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, no se vayan, que somos el azote de los corruptos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.